Bueno, la listeria es una bacteria que fue descubierta por el cirujano inglés Lord Lister. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Se está viendo? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ah, ya. El género Listeria está formado por 6 especies, de los cuales Listeria monocytogenes y Listeria ivanovi son los únicos patógenos reconocidos. Pero la que nos interesa a nosotros es la Listeria monocytogenes, que es la patógena del hombre, ¿no? Es un bacilo gram positivo pequeño, no esporulado y anaerobio facultativo, que como ustedes ven tiene un amplio margen de sobrevida, ¿no? Entre 1 grado hasta los 45 grados. Y sobrevive en una elevada concentración de sal. Aparece en cadenas cortas o en parejas. Es móvil a temperatura ambiente, pero no a 37 grados. Muestra débil beta hemólisis al crecer en placa agar sangre de carnero. Y produce ácido a partir de ciertos sustratos, excepto la desilosa. En esta imagen podemos ver aquí a la Listeria monocytogenes, ¿no? Que puede aparecer en forma aislada o formando cadenas cortas, ¿no? A veces con tinción gram pueden confundidas con estreptococos o con enterococos. En cuanto a la virulencia, es un patógeno facultativo intracelular que puede evitar la eliminación mediada por anticuerpos. Entonces, las cepas virulentas van a producir factores de adhesión a las células llamadas internalina y unas hemolicinas. Tenemos la listerolicina O, 2-fosfolipasa C y una proteína que media en la movilidad de la actina, cuyo nombre es ATA. En cuanto a la epidemiología, se aísla de la tierra, el agua, la vegetación y las heces de animales, mamíferos, aves, peces e insectos, ¿no? O sea tiene una amplia, está distribuida ampliamente, ¿no? En todo lo que es la tierra y los animales y vegetales. Encontramos en el 1 al 5% de los hombres sanos son portadores fecales. Y la enfermedad generalmente se asocia en el humano por el consumo de alimentos contaminados, como por ejemplo el queso, leche, pavo, vegetales crudos. Y la otra vía de ingreso al hombre es con la diseminación transplacentaria en forma directa de la madre al niño. La mayor incidencia de esta bacteria se ve durante los meses de verano. ¿Y quiénes son la gente con la que más hace daño esta bacteria? Generalmente son personas, por ejemplo, recién nacidos, ancianos, gestantes o jóvenes o pacientes que tienen defectos en la inmunidad celular, ¿no? Y tienen riesgo de padecer esta enfermedad, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes están allí? Los pacientes con neoplasias, los pacientes que tienen SIDA, los pacientes que son receptores de trasplantes. Las tasas de mortalidad con esa bacteria son del 20 al 30% y es más alta que la de casi todas las toxoinfecciosas alimentarias. En esta gráfica podemos ver los reservorios naturales. Como ustedes pueden ver, están en los animales, peces, aves, insectos, y como hemos visto, del 1 al 5% de los hombres son portadores sanos. ¿Cuáles son las principales rutas para la exposición de esta bacteria al humano? Son los alimentos o los productos derivados de estos reservorios naturales, ¿no? Como son los pescados, carne de cerdo, ¿no?
y también productos que hay en el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la tierra, el agua, la vegetación. Otra forma de que el humano se infecta es a través directa, o sea, la diseminación madre-niño, ¿no? Y como vuelvo a repetir, la población, ¿qué población es la que está generalmente en riesgo? Generalmente son personas que tienen defectos en la inmunidad celular, ¿no? Porque hemos visto que esta bacteria, su forma de replicación o de multiplicación es intracelular. Entonces, la inmunidad humoral no va a hacer algún efecto en ella. Entonces, tenemos, ¿qué personas tienen defectos? Todos los pacientes que hemos mencionado que tienen inmunocomprometidos, por ejemplo, los pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con VIH, ¿no? En las mujeres embarazadas generalmente las afecta en el embarazo en el tercer trimestre, donde la inmunidad celular, como parte de los cambios que se ven en el embarazo, hay disminución de la inmunidad celular a partir en el tercer trimestre, ¿no? Igualmente, los ancianos también la inmunidad celular está disminuida, no tanto en la fagocitosis, en la diapedesis, ¿no? Entonces, estos son el grupo de personas donde generalmente va a hacer más daño esta bacteria. En los niños y adultos sanos generalmente van a comportarse como un portador asintomático. En algunas mujeres embarazadas también puede comportarse como un portador asintomático o hacer septicemia o enfermedad neonatal, como vamos a ver más adelante. Y en los pacientes inmunocomprometidos, son raros los que se comportan como portador asintomático. La mayoría van a ser infecciones severas, como son meningitis y septicemia, que son las infecciones más frecuentes en este grupo de pacientes, aparte de otras infecciones. En cuanto a la patogenia, ¿cómo se inicia la infección? Una vez se ingiere el alimento contaminado con listeria, se va a iniciar en los enterocitos o células M de las placas de Peyer. Y la entrada va a estar mediada por los factores de adhesión a las células, que se llaman internalinas, las cuales van a interactuar con los receptores glucoproteicos de las células del organismo anfitrión. Después de penetrar en las células, el pH ácido del fagolisosoma que rodea a estas bacterias va a activar a las toxinas bacterianas, son listerolicina y fosfolipasas, lo que va a conllevar a la liberación de las bacterias en el citoplasma de estas células, donde van a empezar a replicarse y posteriormente se van a mover a la célula hasta la membrana celular. Y este movimiento va a estar dado por una proteína que es la AA, que es la encargada de coordinar el ensamblaje de la actina. Así pues, la bacteria es empujada a la membrana celular, donde se va a formar una protrusión llamada filópodo, que obliga el pase de la bacteria a la célula adyacente. Una vez que es ingerida por la célula adyacente, se repite todo el proceso. Cuando entra en los macrófagos, conduce las bacterias hasta el hígado y el vaso, lo que produce la diseminación de la enfermedad. Entonces, al ser un patógeno intracelular, no es dañado por la inmunidad humoral. Por lo tanto, los pacientes con inmunidad celular dañada, que ya los hemos mencionado anteriormente, son susceptibles a infecciones graves. Entonces, esto lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? La bacteria se fija a la membrana celular por medio de las internalinas, es fagocitada, ¿no? Es fagocitada este fagolisosoma con el pH ácido hace que se activen la listerolicina y las fosfolipasas, lo que produce la destrucción del fagolisosoma, sale la bacteria al citosol, empieza a replicarse, ¿no? Y empieza a moverse hacia la membrana celular. Este movimiento
va a estar dado por los filamentos de actina, que es coordinado por la proteína ATA. Entonces, al llegar a la membrana celular, como vemos acá, al llegar a la membrana celular se va a formar una eventración, bueno, un filópodo, es una protrusión, ¿no? Y al estar adyacente a otra célula, es engullida por la célula adyacente. Y se vuelve a repetir todo el proceso. En cuanto al cuadro clínico de esta bacteria, en el 50 al 66% de las gestantes vamos a ver que ellas presentan un cuadro benigno caracterizado por fiebre, mialgias, malestar general, dorsalgia, a veces pueden producir diarreas, náuseas, vómitos y dolor abdominal. ¿Qué pasa si hay propagación transplacentaria o infección intrauterina? Se van a ver dos casos, ¿no? Primero puede producir una corioanionitis con parto prematuro o muerte fetal intrauterina. Y en el segundo caso, se produce una listeriosis neonatal temprana. El niño al segundo día del nacimiento va a presentar diversas manifestaciones clínicas, manifestaciones de sepsis, apnea, va a haber lesiones cutáneas y granulomatosis infarctisecticum, que son accesos diseminados, ¿no?, en el cuerpo del niño, ¿no?, con una elevada mortalidad. Pero si el niño recién se afectó al pasar por el canal del parto, se va a producir la listeriosis neonatal tardía, y cuyo cuadro clínico se ve 2 a 3 semanas después del nacimiento. Y principalmente lo que vamos a ver son cuadros clínicos de meningitis, meningoencefalitis con septicemia. Como habíamos ya mencionado, en adultos sanos generalmente son portadores asintomáticos o hacen un evento tipo pseudogripal, ¿no? Y en personas con cuadro de deficiencia de inmunidad celular, ¿no?, como hemos dicho, los ancianos, pacientes con cáncer, pacientes que tienen corticoterapia, diabetes mellitus, hepatopatía, SIDA, producen infecciones mucho más severas, como son sepsis, meningitis o meningoencefalitis. Hay que tener en cuenta que estos cuadros son las presentaciones más frecuentes que se ven en este tipo de pacientes. Y pueden haber también otras infecciones como endocarditis, o infecciones focales, peritonitis, osteomielitis, accesos viscerales, infección pleuropulmonar, colecistitis o diarrea aguda, ¿no? En este caso, bueno, esta es una imagen de un niño que se infectó intraútero y lo que ha hecho es una listeriosis neonatal temprana, ¿no? Ha hecho una granulomatosis infarctisecticum que tiene muy elevada mortalidad. Se producen diferentes múltiples accesos en hígado, vaso, y hay lesiones granulomatosas, no sé si se pueden ver, y lesiones dérmicas, ¿no?, que se ven en el recién nacido. El diagnóstico. ¿Cómo sospechar bueno, es una enfermedad toxoinfecciosa y se puede confundir con otras enfermedades toxoinfecciosas alimentarias, ¿no? El diagnóstico se hace en cultivos de líquidos estériles, en de líquido cefalorraquídeo, de líquido amniótico. Las colonias crecen en 1 a 2 días, son colonias redondas, cultivadas en frío con características de la beta hemólisis. Y tienen una movilidad característica que refieren a una movilidad en voltereta, ¿no? En tinción Gram también podemos observarlos. También podemos observarlos en tinción Gram como cocos
que generalmente son diplococos, ¿no? Y se pueden confundir, como les estaba diciendo, con estreptococos o con enterococos. En lo que es en el coprocultivo, bueno, había revisado que no, generalmente no crecen en coprocultivo esta bacteria. ¿Con quién se puede confundir esta bacteria? Con bacterias que son mucho más frecuentes que la listeria, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la afectación del niño, las bacterias que producen prematurez, aborto espontáneo, muerte fetal, con los estreptococos del grupo B, con sífilis congénita o con toxoplasmosis. En problemas de meningitis neonatal con otras bacterias como por ejemplo el estreptococo del grupo B y con la E. coli. En casos de la meningitis del adulto, con Neisseria meningitidis o con Streptococcus pneumoniae o virus patógenos. Bueno, ¿el pronóstico de qué va a depender? El tratamiento de la infección durante el embarazo, ¿no? Que puede evitar la infección neonatal. La granulomatosis infantisecticum en el niño que vemos con listeriosis neonatal temprana puede ser fatal. Y lógicamente el riesgo es mayor si es un paciente inmunocomprometido, ¿no? En cuanto al tratamiento, vemos que el tratamiento de elección de la listeriosis es la penicilina G sódica o ampicilina y más un aminoglucósido. Lo que se usa generalmente la gentamicina. Se puede dar cotrimoxazol a dosis de 5 miligramos por kilo cada 6 horas en los pacientes que son alérgicos a la penicilina. No. Y en embarazadas también se puede usar vancomicina o meropenem en dosis de 2 gramos cada 8 horas por vía endovenosa. Esta bacteria generalmente es resistente a las cefalosporinas. Entonces, como vemos en las dosis en adultos es de penicilina de 15 a 20 millones por día en adultos, ampicilina 12 gramos fraccionados en 6 fracciones por día, 150 miligramos por kilo día en lactantes. Y la gentamicina se da 30 miligramos por kilo por día dividida en 3 dosis endovenosas. La duración del tratamiento, si es sepsis, meningitis y endocarditis, es de 4 a 6 semanas y de 2 semanas si hay listeriosis neonatal y en el embarazo. Entonces, como vemos que es la bacteria es una enfermedad toxoalimentaria que generalmente se ve por alimentos contaminados, entonces la prevención va encaminada a cocinar, por ejemplo, bien las carnes, los embutidos, hervir bien la leche, ¿no? Los quesos, los productos lácteos que estén pasteurizados. Se deben lavar bien las frutas y las verduras, lavar manos y utensilios después de manipular alimentos crudos. Se deben hacer notificación de casos para prevención de casos nuevos. No se dispone de vacuna y no se ha estudiado profilaxis antibióticas en pacientes de alto riesgo. ¿No? En cuanto norma técnica que haya de carbunco en el Perú, o sea, está incluido en la norma técnica que es del año 2008, ¿no? En la norma técnica, donde a la listeria la colocan junto con otras bacterias toxoalimentarias como son la salmonela, la shigella, ¿no? Y a la listeria se le encuentra generalmente, o la han encontrado generalmente en productos refrigerados, ¿no? Como pueden ver, como son los embutidos,
los quesos, sobre todo de los quesos, en mayor proporción en el queso fresco, ¿no? Entonces, se dice que las personas que tienen inmunidad celular o disminuida deben evitar de ingerir o de comer estos alimentos, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tema, que es el anthrax o carbunco. Bueno, el anthrax es una enfermedad infecciosa aguda, en ocasiones fatal, causada por Bacillus anthracis. ¿Y por qué se llama anthrax? Anthrax o carbón. Porque dentro de las características clínicas del anthrax cutáneo, por ejemplo, se produce una lesión costrosa negra, no parecida al carbón, de ahí su nombre. Esta infección ocurre en animales salvajes y domésticos, como terneros, cabras, ovejas, camellos, cerdos y otros. Pero también ocasionalmente puede ocurrir en humanos. Vemos que el anthrax lo hallamos en la descripción en la Biblia, en la quinta plaga, en el capítulo de Génesis, capítulo 9, ¿no? De las plagas de Egipto. Y Roberto Koch, en el siglo XIX, con el descubrimiento de Bacillus anthracis, fundó la infectología, ¿no? Porque él demostró que esta enfermedad infecciosa era producida por una bacteria. ¿Qué es el Bacillus anthracis? Es un bacilo gram positivo, aerobio, encapsulado, dispuesto en cadenas, formador de esporas ovales. Y tiene aspecto de cañas de bambú, ¿no? Aspecto de cañas de bambú. Es cultivable en agar sangre y forma colonias rugosas de color gris claro, de forma de cabeza de medusa. Esa es la característica del anthrax. La virulencia va a estar dada por el polipéptido capsular. Es un compuesto de ácido polideglutámico que va a inhibir la fagocitosis de las células en fase de replicación. Y por la toxina carbuncosa, que está formada por 3 partes, todas proteicas: el factor del edema, el factor letal y el antígeno protector. De por sí, estas proteínas no son tóxicas, pero si se combinan, se convierten en potentes toxinas. Por ejemplo, la toxina del edema sale de la unión del antígeno protector más el factor del edema, y la toxina letal de la unión del antígeno protector más el factor letal. Las esporas de Bacillus anthracis pueden sobrevivir durante años en la tierra seca, pero se destruyen por ebullición durante unos 10 minutos y por tratamiento con agentes oxidantes como el permanganato de potasio, peróxido de hidróxido, formaldehído diluido. La mayor parte de las cepas son sensibles a la penicilina. En cuanto a la epidemiología, vemos que el bacilo generalmente se halla en el suelo y causa enfermedad en animales, ¿no?, herbívoros, como vacas, cabras y ovejas. Y las personas que están en riesgo son aquellas que viven en contacto con estos animales, ¿no?, o con la tierra contaminada. Y la población también que está en riesgo, la que trabaja con material de estos animales, ¿no?, como son cueros, ¿no?, cueros, lanas. El mayor riesgo asociado al carbunco en los países industrializados corresponde a la utilización del Bacillus anthracis como agente de terrorismo biológico. Es como sucedió, no sé si recuerdan, en el 2001, en el Servicio Postal de los Estados Unidos, que enviaron esporas de Bacillus anthracis, ¿no?, al servicio postal. En este esquema, bueno, que lo tengo más adelante también, vamos a ver aquí los animales, ¿no?, los animales herbívoros, que al momento que están ya infectados, al momento de
de morir, todas las formas vegetativas del anthrax, ¿no? Van a ser expuestas al oxígeno, y al ser expuestas las formas vegetativas al oxígeno se van a convertir en esporas. Entonces, estas esporas pueden quedar en la hierba, en la tierra, y pueden ser consumidas nuevamente. Y estas esporas pueden llegar al hombre por 3 medios, ¿no? El medio más frecuente es la vía cutánea, ¿no? Infectación del hombre por la vía cutánea, por la piel, o por inhalación, o si el hombre come carne contaminada de estos mamíferos. Otro medio que también, había revisado, que también lo explican, es la picadura de una mosca, el tábano, ¿no? Del animal contaminado que puede picar al hombre, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es que se da en el 95% de los casos, resulta de la introducción de las esporas a través de la piel erosionada. Aunque también he revisado por ahí que puede también ingresar en una piel sin lesión, ¿no? Este es el mecanismo más frecuente. Por inhalación se ve en el 5%, es a través del tracto respiratorio. Las esporas no se inhalan, ya sea de la tierra o por manejar las lanas o pelos de los animales enfermos. Esta es la forma más mortal. Por ingestión es a través del tracto gastrointestinal luego de consumir carne contaminada. La mortalidad era del 20% antes de la aparición de los antibióticos. No hay pruebas de transmisión de persona a persona en anthrax, pero encontré una revisión donde dice que, no sé si los colegas están, que se puede transmitir anthrax de una piel de una persona que tiene anthrax cutáneo a otra persona, o sea, solamente a través de la piel, ¿no? Es prevalente en zonas pobres donde no se vacunan a los animales. En cuanto al Perú, vemos acá en este cuadrito, por ejemplo, vemos que en esta gráfica, en el 2004, en el 2005, hay los picos más altos, acá con 83 casos, acá con 57 casos, y estos casos corresponden a Lima, Ica y Piura, en estos dos cuadros, ¿no? Y aquí vemos ya en el 2015, ¿no? En el 2015, 57 casos que corresponden a Piura. Y como vemos acá, en el 2020 creo que solamente hubo un caso y el 2021 no ha habido casos. Y es para ver el número de casos aquí, por ejemplo, en el 2015, como habíamos visto, en Piura ha sido el mayor número de casos, ¿no? En el 2016 hubo en Cajamarca. En el 2017 también el mayor número de casos en Piura. ¿No? El 2018, 2019 no ha habido casos, y en el 2020 hubo un caso que es en Piura, ¿no? Bueno, y ese es el esquema que ya lo había explicado anteriormente, ¿no? El animal enfermo, el anthrax está en germinación, multiplicación, en estas formas vegetativas, al morir el animal, son eliminadas por todos los orificios del animal, ¿no? Y estas formas vegetativas que salen exudados de sangre de la nariz, boca o el ano, ¿no? Al estar en contacto con el oxígeno, se van a convertir en esporas. Y estas esporas pueden de nuevo quedarse en la tierra o en la hierba, y de nuevo pueden ser ingeridas por el ganado, o pueden infectar al hombre por medio de las 3 vías que hemos mencionado, ¿no? O también acá, como les había mencionado, por intermedio de la mosca.
Entonces, en cuanto a la patogenia, las esporas comienzan a penetrar la piel, en donde van a germinar, los elementos vegetativos comienzan a multiplicarse y a formar toxina carbuncosa. En el carbunco por inhalación, las esporas son transportadas por el aire a los alvéolos y conductos alveolares, son fagocitadas por macrófagos alveolares y algunas son transportadas a ganglios mediastínicos donde germinan. Y en el antrax digestivo germinan en el intestino y luego a los ganglios regionales. Vamos a ver, el antígeno protector se va a unir a receptores proteicos presentes en las superficies celulares del organismo anfitrión, como cerebro, corazón, intestino, pulmón, músculo, esqueleto, páncreas y macrófagos. Y va a ser cortado en 2 fragmentos por una proteasa celular. El fragmento mayor permanece unido a la superficie celular, a factor del edema y a factor letal, y el menor se libera. El fragmento mayor de antígeno protector va a mediar la entrada de factor del edema y factor letal a la célula diana por endocitosis. El factor del edema, que es una adenilato ciclasa dependiente de calmodulina, produce edema en las lesiones de carbunco e inhibición de los linfocitos y polimorfonucleares por aumento del AMP cíclico en las células. La entrada del factor letal, que es una proteasa de zinc que estimula la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1B, en las células dianas susceptibles, conduce a muerte celular, ¿no? Causando apoptosis y necrosis y produciendo lisis del macrófago. Aquí vamos a ver que, el antrax se va a unir a un receptor. Se refiere que hay 2 tipos de receptores, ¿no? En diferentes órganos de la economía. Entonces, el antígeno protector se va a unir a este receptor. Luego, una proteasa va a clivar el fragmento mayor del menor. Se va a liberar el fragmento menor y el fragmento mayor permanece unido al receptor. Se va a formar un anillo, ¿no? de 7 elementos mayores o del antígeno protector, ¿no? Y en este anillo se va a unir ya sea el factor del edema o el factor letal, no por competición. Aquí están unidos, ingresa a la célula por endocitosis, ¿no? Y este es el fagolisosoma, que con el pH ácido va a hacer que se libere estos anillos y estas toxinas hagan sus efectos tóxicos, ¿no? Tanto la toxina del edema como la toxina letal. El cuadro clínico varía según la exposición, pero usualmente surge en un marco de 7 días. En la forma cutánea generalmente aparece una pequeña hinchazón, es como una pápula muy pruriginosa, que luego en unos 2 días se va a convertir en una vesícula, ¿no? Con unos bordes eritematosos, ¿no? Y luego en una úlcera sin dolor, de un diámetro de 1 a 3 centímetros y de color que con los días se va a colocar y se va a hacer negra. Los ganglios de zonas adyacentes se van a hinchar. Ahora, ¿dónde se producen las lesiones cutáneas en forma más frecuente? Generalmente es en la cabeza, cuello y miembros superiores. Las lesiones son autolimitados y no dejan cicatriz. El 20% de casos sin tratarse resultan en muerte, ¿no? Que son raras ahora ya con el tratamiento antimicrobiano. Aquí vemos el caso de una paciente empleada de procesos de hilado con hilada de pelo de cabra. Vamos a ver aquí
la lesión inicial, hay un eritema alrededor de la lesión. Aquí ya se ha formado una úlcera y pueden ver vesículas alrededor de la lesión, ¿no? Igualmente las vesículas, esto se está ulcerando y va tomando un color negro, ¿no? Aquí ya se forma la costra negra, por eso se llama antrax o pústula maligna, también se conoce en la antigüedad, ¿no? Inhalación, los síntomas aparecen en 4 o 6 días después de la inhalación de esporas, generalmente entre 8.000 a 50.000 esporas. El cuadro inicial es como un resfrío común y después de varios días van a progresar hasta causar problemas respiratorios severos. Los síntomas son fiebre, disnea, estridor, hipoxia, hipotensión que pueden llevar a la muerte en 24 horas, ya sea por septicemia o meningitis, con una letalidad del 99%. Entonces, las esporas al ingresar van a ingresar a los alvéolos, espacios alveolares, de ahí van a ingresar por los macrófagos, a los ganglios mediastinales, donde van a producir edema, ¿no? Entonces, en la radiografía se va a ver esa imagen, ¿no? Un mediastino ensanchado, una difusión pleural, ¿no? Esta forma es muy, muy letal, ¿no? Y la otra forma es la forma por ingestión, que aparecen de los 2 a 5 días. Hay inflamación del tracto intestinal, puede haber náuseas, pérdida del apetito, vómito, fiebre, seguido dolor abdominal, vómito de sangre y diarrea severa. Y es fatal en un 25 o 60% de los casos. Hay una forma que también, la forma amigdalar o faringoamigdalar, ¿no? Donde el antrax se localiza en la faringe, en las amígdalas, ¿no? Produciendo lesiones muy exudativas, ¿no? Que comprometen las amígdalas, comprometen la faringe posterior y el paladar duro, ¿no? Y con edema, hinchazón de los ganglios cervicales que pueden dar compromiso para que el paciente pueda respirar, ¿no? Y, bueno, este esquema resume las 3 formas, ¿no? La forma cutánea, la forma por ingestión y la forma por inhalación. Entonces, ¿cómo sospechamos que un paciente puede tener antrax? Primero, como es importante en infectología, es el antecedente del contacto de este paciente, ya sea con animales enfermos o con productos de estos animales, ¿no? Ese es lo principal, el antecedente, ¿no? Del contacto del paciente. Y luego, es comprobar la presencia de Bacillus anthracis mediante un examen microscópico. Entonces, por ejemplo, tinción Gram, tinción Gienza, vamos a ver al Bacillus de anthrax en de cañas de bambú, ¿no? O por el cultivo de Bacillus anthracis, el cultivo en sangre, de las lesiones, de los exudados, ¿no? Vamos a poder ver al Bacillus anthracis las colonias características en cabeza de medusa. Y la serología positiva, ¿no? ELISA, Western blot, la detección de toxinas, la prueba de anticuerpos fluorescentes para la detección de la cápsula del polisacáridos y la detección por ADN por la reacción de cadena de polimerasa, ¿no? El diagnóstico diferencial el antrax cutáneo es el principal, lo que encontré que el principal lesión que se puede confundir con antrax es el laxocelismo, ¿no? La mordedura por laxoceles, una araña, ¿no? La mordedura de araña
O también puedes confundirse con celulitis con estafilococo, por UTA, por una gangrena gaseosa, una lesión necrotizante por estreptococos, peste bubónica, chancro sifilítico, difteria cutánea, ectima gangrenosa, vasculitis o mordedura de rata. Entonces, ¿el pronóstico de qué depende? Primero, de la identificación temprana de la enfermedad, ¿no? El tipo de forma clínica, y hemos visto que la forma clínica más benigna se puede decir es la cutánea y la más mortal es la inhalatoria. Y la instauración del tratamiento antibiótico. Entonces, aquí está el tratamiento, esto lo obtuve de la norma técnica del MINSA, acá de Perú. Como ustedes pueden ver, se usa penicilina procaínica de 1 millón de unidades de 7 a 10 días, ciprofloxacino cada 12 horas, 7 a 10 días, eritromicina, 500 cada 6 de 7 a 10 días, amoxicilina 500 cada 8 de 7 a 10 días. En niños, ¿no? Los medicamentos son lo mismo, lo que varía es por kilo de peso, ¿no? Que aquí están las dosis por kilo de peso. Y en gestantes, ¿no? También es similar a lo que se da en los adultos. Y para el tratamiento del carbunco que produce meningitis carbonosa, carbunco intestinal o carbunco respiratorio, que son ya casos más graves, el manejo debe ser hospitalario y la duración de acuerdo a la evolución clínica con un promedio de 10 días, ¿no? Aquí están las dosis, como ustedes pueden ver, las dosis son mucho mayores, ¿no? Que para un carbunco cutáneo leve, se puede decir. Benzilpenicilina sódica, ciprofloxacino, ¿no? Igual aquí están las dosis tanto para niños como para gestantes. ¿Y cuál es la prevención del carbunco? Es la vacunación del ganado en zonas endémicas, ¿no? Incineración o entierro de los animales infectados a 2 metros bajo tierra, cubrirlos con cal, y la vacunación del hombre en áreas endémicas, ¿no? De los trabajadores que tengan empleos con productos de estos animales, o también los soldados, ¿no? El ejército. Y la profilaxis a personas expuestas, si hay alguien que se haya expuesto a carbuncos, se refiere que se debe dar 60 días con tratamiento antibiótico. Generalmente se usa ciprofloxacino, ¿no? 500 miligramos 2 veces por día. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o algún colega que quiere hacer compartir algo. Buenas tardes, doctora. Disculpe, quería realizarle una consulta. Respecto a la lesión, en algunos textos había leído que la señalan como una lesión de tipo chancriforme, pero cuando traté de buscar la definición de lesión chancriforme, no la logré hallar, solo me decían que eran nódulos, en este caso no se presenta como un nódulo, nódulos que variaban a ulcerarse y necrosarse, y más lo asociaban con infecciones micóticas. Entonces mi pregunta iría, ¿es correcto en este caso señalar que la lesión es una lesión de tipo chancriforme? Y si es así, en sí, ¿cuál es la definición correcta? Porque no he podido encontrar una definición estándar. Gracias. Bueno, la definición en realidad de lesión chancriforme, yo sinceramente recién la escucho. No sé si habrá algún colega o algún médico internista. Lo que sí sé es que el carbunco empieza como una roncha, es como un nódulo, es una pápula muy pruriginosa,
que en unos 2 días alrededor de esa pápula va a salir un eritema y ese eritema después se van a convertir en pequeñas úlceras. Y el nódulo se va a ulcerar, el nódulo central. Y con el tiempo se va a ulcerar y en esa úlcera va a aparecer la costra negra. No sé si hay algún colega que pueda dar algún alcance. Sí, doctora. Ahí quisiéramos aportar algo, ¿no? Ahí se está refiriendo a la forma chancroide o chancriforme, cuando ustedes saben de que el chancro es una forma de presentación de 2 venerias en su forma primaria, a nivel del pene generalmente. Existe el chancro blando y el chancro duro. El chancro duro, conocido como lues o sífilis, la enfermedad, y el chancro el blando, que es generalmente el chancroide. Entonces, en ese sentido, son 2 agentes infecciosos diferentes. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el chancro duro en sífilis? Forma una úlcera, pero de un fondo límpido. En cambio, la forma del chancroide, que es producida por una bacteria, generalmente da un fondo sucio, casi como, bueno, no es igual, pues el carbunco es una escara negra, pero generalmente el chancroide, por eso es chancriforme, tiene un fondo sucio. Entonces, por eso que algunos le dan ese término de chancriforme. Ok, gracias, doctor. ¿Cómo no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún colega que quiera hacer algún comentario? Solamente yo quisiera hacer un poquito de hincapié en los factores de virulencia. Los factores de virulencia son 2. La cápsula y 2 exotoxinas. La toxina del edema y la toxina del letal. A su vez, las toxinas tienen 3 componentes. El antígeno protector, que se usa para vacunas, tienen el factor letal y el factor edema. Entonces, cuando se une el factor, como bien lo ha dicho la doctora ahí en su esquema, el factor, el antígeno protector más el factor letal, se produce muerte celular. En cambio, cuando se produce la unión del antígeno protector más el factor edema, se produce el edema. Y cuando ese edema es exagerado, porque la característica del carbunco muchas veces es que la lesión es pequeña, pero el edema es grande. Generalmente todo el miembro está, o la mano, el lugar donde está, generalmente, no siempre producen gran edema. Por eso cuando ya se formaba un gran edema, le llamaban pústula maligna. En eso quería insistir. Ya, muchas gracias, doctor. Y que aquí en Chiclayo, la zona donde generalmente encontramos hace unos 10 años más o menos casos, fue en Monsefú, en la zona donde generalmente aparecieron casos de carbunco o antras, ¿no? Generalmente ahora lo que estamos viendo que son 3, son Piura, Cajamarca, ¿no? Esos son los lugares donde se están encontrando los últimos casos. Felizmente que el año pasado no ha habido ninguno. Sí, no ha habido ningún caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Parece que ya no hay preguntas, doctora. Ah, ya, Entonces, agradezco a los colegas y, bueno, a todos los chicos por haber participado. Muy bien. Nos vemos en la noche en el caso clínico. Ya, doctora. Hasta la noche, entonces. Sí. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctores.